Adelante, presidenta. Alberto. Ay, Dios. Bueno, Belén, gracias por atendernos. Un placer. Muy importante venir a Mieres y escuchar música de todos los tipos, desde Turón hasta aquí, hasta el centro de Mieres. La banda de música, ¿desde qué año lleva, cómo empieza y cómo se forma, Belén? Tú como presidenta. Oh. Bueno, A ver. Nosotros somos, entre comillas, la continuación de la laureada Banda de Música de Mieres. La laureada Banda de Música de Mieres, que, bueno, por desgracia, se perdió allá años no tuvo la posibilidad de continuar porque, por una serie de razones. Pero en el año 92, gente con muchos cataplines, sí, como José Ramón del Llano, como Ricardo Merediz, como Misael Fernández Porrón, que para nosotros fue el creador de lo que veis aquí, formaron un gran equipo directivo y consiguieron que el 24 de junio de 1992... ¿El día de San Juan? El día de San Juan, a la 1 de la tarde, dieran un gran concierto. Aquel parque estaba que no había donde poner un alfiler, y aquí, justo hoy, hay gente que fuimos músicos fundadores y que tocamos y que vivimos aquel momento, muy jóvenes, porque claro, yo tenía 14 años, o sea que... Flor, y el miembro fundador también, que está allí, que es el que no sube la media de edad, el maestro tocando la trompeta. Por circunstancias, pues yo ya llevo unos años trabajando y viviendo en Oviedo, me ofrece la posibilidad de volver a Mieres, ¿no? De volver, yo nunca he perdido contacto, tengo aquí a toda la familia, estoy muy a menudo, pero volver a participar otra vez en la banda de Mieres, volver a reflotarla, volver a echar arriba, a recuperar un poco la cantera, que fue lo que siempre, el lema con el que se refundó la banda fue de por y para el Concejo de Mieres, y bueno, la verdad que muy contentos, y llevamos desde 2018 de trayectoria, con muchos críos, ahora que quieren entrar, y bueno, la verdad que satisfechos en ese aspecto. Es Mieres del Camino, jardín de flores, a Mieres del Camino lo quiero yo, en Mieres del Camino yo tengo amores, de Mieres del Camino no me marcho yo. Luqui, otro lío. Ser cantante de la banda de música de Mieres, laureada. No, porque tienes mucho empaque, amigo. Gracias. Bueno, la llegada tuya aquí, ¿cómo fue, Luqui? Bueno, la llegada mía fue que yo, cuando me jubilé de donde trabajaba en una empresa, pues dejé la orquesta que estaba con los Parris, y somos amigos, Pacheco, el señor Pacheco, el director, y yo, porque coincidió una época con nosotros, con los Parris, también estuvo tocando allí. Y entonces cuando eso, pues un día nos encontramos y, coño, ¿por qué no hacemos con la banda? Y así empezamos, ¿por qué no hacemos algo con la banda? Y tal. Y así empezamos a hacer, y yo colaboro con ellos, no soy adscrito a la banda, de hecho canto con alguna banda más, pero el caso de Pacheco fue cuando primero empecé yo con las bandas. ¿Cuánto rodaste por los escenarios? Bueno, bastante. Bueno, también yo fui muy regional, casi local. Salí poco de Asturias, salí alguna vez, pero por Asturias en todo. En romerías casi todas, las importantes y las menos importantes, y desde cantar alguna vez en Carrobaques o en una Tená. El ambiente de las orquestas, yo hablo por los Parris,
era muy bueno. Entre nosotros pues teníamos mucha cordialidad, disfrutábamos mucho, nos reíamos mucho de las cosas, cenábamos, a lo mejor íbamos a cenar por separado a las casas que nos llevaban, de las romerías nos llevaban a las casas, y cuando cenábamos en las casas pues veníamos contando las anécdotas. Coño, me dieron 5 platos y después arroz y pasteles y tal. Ya sabes cómo eran las romerías. Entonces era un ambiente muy sano, muy bueno. No se te quita, no se te cura el cocu que tienes dentro de la música, y todavía vas a OP Siglo XXI, todavía te metes allí, Sí. todavía interpretes canciones de siempre que mucho público no conoce. Sí, bueno, sí, la gente actual no las conoce tanto, lógico. Allí, ¿qué canciones interpretaste? Allí canté La Mañana, canté un popurrí de Tom Jones, canté en Noelia, canté, bueno, desguacé casi Granada y bueno, canté varias. ¿Cómo ya la de La Mañana? Venecia sin ti. ¿Cómo ya la? La aurora su sol va pintando a un mundo cubierto de azul. Despierto y es otra mañana, alegre lo mismo que tú. Hay un ruiseñor que me canta y un carro se oye gemir, y es otra mañana que nada. Por tener en esta banda de música hay hasta músicos que no son de Mieres, Correcto. ¿eh? Ni de España. Ni de España. Henry, hola. Hola, Un placer conocerte. un placer igual. Bueno, ¿cómo llegas tú a la banda, Henry? Bueno, sabes que Venezuela tiene un problema ahora, presenta una situación difícil y buscamos una alternativa en la familia para poder brindar un futuro a los hijos, ¿no? Y llegué a España porque un hijo mío es un pianista y a través de un festival de piano logramos estar en Gijón, pero estaba todo planificado para irme a Málaga, hasta que conocí al maestro. Alberto Pacheco. Y me trajo a Mieres. Otro Y no me dejó salir de Mieres. Sí. Entonces estoy en esta laureada banda trabajando y acompañando, que bueno, me han tratado como una familia, como alguien más de Mieres, y estoy encantadísimo, además de estar aquí. Y es una experiencia que ha enriquecido no solamente a mí, sino a toda la familia. Y bueno, no la cambiaría por nada. Ahora estar en España no la cambiaría por nada. Henry, tuviste una experiencia importantísima, los premios, era todavía premios Príncipe de Asturias. Claro, porque pertenezco a un sistema que es muy conocido en el mundo, el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, y en el 2008 fue reconocido su labor, el maestro José Antonio Abreu y toda la juventud venezolana, en el Príncipe de Asturias. Y vinimos una comisión a recibir este laureado premio que honró al país y pues a todo ese sistema que hace un trabajo no solamente musical, sino social además. Contacto con la música comenzó a los 10 años, pero en mi pueblo de manera autodidacta. En mi familia no hay músicos, mi padre es un mecánico de autos y mi madre es una persona del hogar. Y luego a los 15 años conocí a un señor que comenzó a enseñarme en su casa el clarinete, y posteriormente entré a lo que se llama el servicio de bandas militares en Venezuela. Ya aproximadamente a los 19 años conocí el fenómeno de las orquestas sinfónicas juveniles que estaban desarrollándose en el país, y dejé de ser músico militar para dedicarme a la formación de la música académica, de la música sinfónica. Hay en Asturias un valle, paraíso natural, en plena cuenca minera, bañada por el caudal. Siente muy brava en la lucha, solidaria y con tesón, trabajadora y valiente, pone en todo el corazón.
el camino de Asturias, orgullo de mi región.